Saludo fraterno en Cristo. Hoy quiero traer a su espíritu un tema muy interesante. Orando desde una posición y no desde una condición. Antes de la cruz se oraba desde una condición. Y esa condición era de pecador, de injusto, débil y sin esperanza. Y quiero dejarles rápidamente 3 ejemplos bíblicos de ese tipo de oración. Uno de ellos es Moisés, en Éxodo capítulo 32, versos 30 al 32, que dice: Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: Vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: Te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. El segundo ejemplo es David. En el libro de los Salmos, en el capítulo 25, versículo 11, dice: Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Y le sugiero que usted pueda leer el capítulo 55 del libro de los Salmos. Y un tercer ejemplo es Daniel. En el libro de Daniel, capítulo 9, versos 3 al 5 y 8 al 9, que dice: Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Todo esto que les he comentado, estos ejemplos, era antes de la cruz, cuya condición era de pecador, y en esa condición no se contaba con la autoridad que ahora nosotros tenemos. ¿Ve? Por eso el creyente, cuando ora con miedo a los demonios, cuando ora con miedo a los brujos, al satanista, es porque desconoce que ahora se nos ha sido imputado, impartido el poder glorioso de Dios. Cuando oramos con entendimiento, oramos entonces desde una posición, no desde una condición. En esa condición de pecadores siempre tendremos miedo, pero en esa posición de hijos justificados siempre tendremos claro que la victoria es nuestra. En la Biblia encontramos que una de las actividades más comunes de la vida de fe es la oración. La oración es un medio de comunicación con Dios. Es interesante eso, ¿ve? El orar desde una posición tiene que ver con saber la grandeza de Dios, ¿ve? Es interesante esto y lo voy a repetir para que quede registrado ahí en su espíritu. El orar desde una posición tiene que ver con saber la grandeza del poder de Dios con que nos ha capacitado. Y voy a usar la carta a los Efesios en el capítulo 1, versos 15 al 23. Dice: Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de vuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos,
y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En este pasaje, el cual es un pasaje bastante amplio, profundo, solo quiero tocar un concepto que desde mi perspectiva es muy importante e imperante para nosotros como creyentes después de la cruz, y es la palabra poder. El vocablo griego para poder es dunamis, cuya derivación es dinamita, y se refiere al poder absoluto de Dios, ¿sabes? Pero que ese poder absoluto de Dios ha sido depositado en nosotros. Esto es glorioso. Tener la convicción de que el dunamis de Dios está depositado en nosotros es poderoso. Y según el pasaje, este poder, este dunamis de Dios operó en Cristo en lo siguiente. Número 1, resucitándole de los muertos. Segundo, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Tercero, poniéndole sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y cuarto, y poniéndolo sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Todo esto pasó en Cristo, todo esto operó en Cristo por el dunamis de Dios. Pero la buena noticia es que ese poder, ese dunamis que Cristo recibió del Padre, también a nosotros nos ha sido dado. Y como nos ha sido dado, también nosotros resucitamos con Cristo, pero también nosotros fuimos sentados en lugares celestiales con Cristo. Esto es poderoso. Entonces, cuando oramos desde una posición, sabemos que oramos desde los lugares celestiales, desde la diestra del Padre. Usted y yo estamos ahí. Mire, ¿qué hizo Cristo? Nos homologó. Esto es poderoso. Nos homologó y nos colocó en el mismo nivel de Él, en la misma posición de Él, a la diestra del Padre. Cuando vayas a orar, ora con esa premisa, que tú tienes un poder, que tienes una autoridad. Los versos 22 y 23 dicen que sometió todas las cosas bajo sus pies. Ahora, si las sometió bajo los pies de Cristo, también las sometió bajo los pies de la iglesia. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y esto es poderoso. ¿Ve? Dios el Padre dio a su Hijo como cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y la iglesia es su cuerpo. Es la plenitud que lo llena todo. ¿Ve? La plenitud de Cristo es la iglesia. De modo que todo principado, toda autoridad del diablo, todo poder, todo señorío, también está sometido a la autoridad de la iglesia. Tu posición es arriba en los lugares celestiales. Tu posición es que eres hijo justificado. Fuiste salvado, fuiste perdonado, fuiste justificado y con Cristo fuiste sentado en los lugares celestiales con el Padre. Esto es glorioso. Esta debe ser nuestra convicción como iglesia. Esta debe ser nuestra convicción como creyentes, como ese creyente entendido. Porque es que nos han improntado un pensamiento de que tenemos que tenerle miedo a Satanás. Y siempre que vamos a orar, o aún sin estar orando, siempre estamos como a la defensiva de que ¿qué nos va a hacer Satanás? Pues tú eres un hijo justificado y como si fuera poco, sentado a la diestra del Padre con Cristo. Y en Cristo, claro está. En Cristo estamos sentados ahí con el Padre. Espero que usted dimensione todo esto
Y quiero agradecerle por escuchar esta palabra, que sé que edifica su espíritu. Y no me escuche con un pensamiento de pronto de evaluación o de crítica. Escúcheme pensando en ser edificado. Y como dije antes, mi única intención con estos espacios es sumar a la edificación del cuerpo de Cristo. Y recuerde, el principal enemigo del creyente no son los demonios, sino la falta de conocimiento. A todos un abrazo y espero que nos sigan en este canal. Gracia y paz.